Listo. Buenas noches. Buenas noches, a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas para esta última clase de este bloque sobre la teología moral fundamental. Son los principios básicos de cómo se mueve la presentación cristiana de la bondad y de la verdad. Entonces, recuerden, la teología cristiana, o sea, el cristianismo que presenta la realidad de Dios, o Dios que a través del cristianismo quiere iluminar a la humanidad, está organizado esta parte que se llama teología, o sea, estudio de Dios, en dos partes. La primera parte que se llama dogmática, el dogma, todo el mundo ha oído. El dogma es algo que encierra una creencia. En griego, dogma es lo que encierra una creencia. Entonces, todo lo que es creer, el recto creer, va bajo el nombre general de dogmática. Ahí van toda la ciencia que indican el recto creer. La oración. Sí, hay tantas, la espiritualidad, por ejemplo, el derecho canónico, y hay otras ciencias también. Cuando se trata de estudiar la persona de Cristo, ahí hay parte que indica el correcto creer y parte que indica el correcto hacer, que es la moral que enseñó Cristo. Entonces, la dogmática y la moral. Dogmática, recto creer. Moral, recto hacer. El correcto hacer. Y cuando se dice la palabra moral, inmediatamente hay que pensar en las dos palabras: la bondad y la verdad. La moral trata siempre de estas dos palabras, o de toda la realidad de Dios y de la humanidad bajo estas dos palabras. Entonces uno, cuando oye la palabra moral, que la lea en un periódico, o que la oiga en una prédica, o que la oiga en una discusión, ya sabe de qué se trata. Aquí, cuando se trata una persona, dice, esa persona es poco moral. ¿Qué indica? Indica que no habla de cosas buenas ni de la verdad. No actúa bien y no actúa según la verdad. Esas dos palabras. Hay otra palabra, ética, que se usa en el lenguaje común,
digamos, mundano, que indica la misma cosa, o sea, el bien y la verdad. Sin embargo, solo a la luz de la razón. Entonces, eso es todo el mundo que maneja la ética. Es una ciencia filosófica. O los estudiosos que razonan, que van a fondo de las cosas y que a un momento dado saben que la humanidad tiene que actuar así y así, que los médicos tienen que actuar así y así. Todo eso va bajo el mundo de la ética. El bien y la verdad a la luz de la razón. En cambio, la moral, la teología moral, habla del bien y de la verdad, además de que bajo la luz de la razón, también a la luz de la revelación. Entonces, el círculo grande es la teología moral. Y dentro del círculo grande está un círculo más pequeño que llamamos la ética, en cuanto que es solo a la luz de la razón. Mientras que la teología moral es a la luz de la razón y a la luz de la revelación. ¿Verdad? Esto es un lenguaje que hay que manejar, es de cultura general, que cuando se habla, se lee, uno se orienta y entiende y ayuda a entender, ayuda a hacer entender a los demás. Y eso es algunos puntos generales y añado algún otro punto general antes de pasar ya a los famosos círculos para poder hacer un resumen rápido de los temas principales. Un punto importante. Si pueden tomar apunte, claro que es mejor. Sin embargo, aquí está Carlos, que es nuestro esclavo. Dice que en cuestión de una semana va a poner en mi blog todo lo escrito. De manera que ustedes tienen por delante todo por escrito. Y eso es importante para precisar las ideas, para recordarlas, etc. Un punto dice, por más débil y tentado que sea el ser humano, siempre permanece en él la nostalgia profunda de la verdad y del bien. Repito, por más débil y tentado que sea el ser humano, pensamos nosotros, por más débil y tentado que sea el ser humano, siempre permanece en él la nostalgia profunda de la verdad y del bien. Esto está en el ser humano, porque ha sido creado a imagen de Dios. Y por lo tanto, la bondad y la verdad hacen parte de su ser profundo.
Luego vino el pecado, la historia que ha volteado las cosas. Sin embargo, en lo profundo siempre está eso que servirá como llamado continuo para las personas un poco más sensibles y que quieren buscar las cosas buenas. El esplendor de la verdad siempre resplandece en lo más profundo del ser humano. El esplendor de la verdad. Recuerden que la encíclica de Juan Pablo II se titula así: Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Siempre resplandece en lo más profundo del ser humano. Otro punto, en el alma está escrito el principio de obediencia a la ley. En el alma está escrito el principio de obediencia a la ley. A la ley hay que obedecer. Ya el niño piensa así, pero todo ser humano, si escucha la propia conciencia, resuena esto: a la ley hay que obedecerle. La libertad de la conciencia nunca es libertad de la verdad. La libertad de la conciencia nunca es libertad de la verdad, sino siempre y solo es la verdad. La libertad de la conciencia Fray, es libertad. ¿puedes decirlo otra vez? Sí. La libertad de la conciencia nunca es libertad de la verdad. O sea, por un lado va la libertad, por el otro lado la verdad. Nunca es así, siempre juntas. La libertad de la conciencia nunca es libertad de la verdad, sino la libertad de la conciencia siempre y solo es en la verdad. Un concepto que hemos repetido varias veces. Y aquí un concepto que tal vez pongan un poquito más de atención a ver si se entiende mejor. La opción fundamental. Recuerden, la opción fundamental es un círculo. Es la opción que yo hago del todo, de todo. Por ejemplo, la opción fundamental de mi vida, ¿cuál es? La opción fundamental de mi vida es pasar en este mundo haciendo el bien. Esta es la opción fundamental de mi vida. Abarca toda mi vida. Por eso es un círculo. Por eso se llama opción fundamental. Este concepto tiene que quedar claro. La opción fundamental como una verdadera
y propia elección de la libertad es una verdadera y propia elección de la libertad. Yo, con mi libertad, hago mi opción fundamental. Pasaré mi vida haciendo el bien. Eso es una opción de la libertad, una elección de la libertad. La opción fundamental relaciona profundamente tal elección con los actos particulares y con el fin último. Esta elección fundamental está relacionada con los actos particulares. Yo escojo pasar en este mundo haciendo el bien. Por lo tanto, si voy por la calle y me invitan a emborracharme, yo siento que eso no va de acuerdo con mi opción fundamental. Eso quiere decir, la opción fundamental toca la singular acción particulares que uno encuentra a lo largo de la vida. Entonces dice aquí que la opción fundamental está directamente relacionada con los actos particulares y con el fin último. Mi fin último es presentarme a Dios como una persona que ha seguido a Jesús de cerca. Este es mi fin último. Por eso hago la opción fundamental de pasar en este mundo haciendo solo el bien. Porque quiero llegar al final, que es Dios, y que Dios me reconozca como seguidor de su Hijo. Vea que la opción fundamental entonces tiene gran importancia. Otro punto. La recta intención y los medios usados deben coordinarse hacia un fin bueno, querido por el Creador. Entonces, todo se coordina, mi recta intención y los medios que voy a escoger. Mi recta intención es ayudar a esa persona que tiene necesidad. Ahora, los medios que yo busco para ayudar a esa persona tiene que estar coordinado con mi recta intención. Por ejemplo, yo puedo ayudar a esa persona dándole un montón de dinero que yo sospecho que pueda usar mal. Es un muchacho de 14 años, yo le ayudo con 20.000 quetzales, eso probablemente lo va a arruinar. Entonces, mi recta intención tiene que coordinarse con los medios correctos. Dios eso es lo que quiere. No quiere la ruina de ese muchacho. Quiere que tú lo ayudes a seguir adelante, bien.
Y finalmente, separar la libertad de la verdad es el abismo que el mundo quiere crear para vivir el libertinaje suicida. Recuerden, separar la libertad de la verdad. Yo soy libre, por lo tanto hago lo que quiera. Sí, pero Dios dice de otra manera. No importa. La verdad no me interesa. Separar la libertad de la verdad es el abismo que el mundo quiere crear hoy, sobre todo, para vivir el libertinaje suicida. Y basta abrir periódicos, basta leer libros o ver películas, oír el cuento de tantas personas para saber cuánto libertinaje suicida anda por este mundo. El punto está allí. Separar la libertad de la verdad. Naturalmente sabemos que ese peligro es para nosotros y para los hijos. ¿Qué hacemos? Yo digo, lo que podemos hacer nosotros es decirles a los hijos la verdad. Porque si no la decimos nosotros, nadie se las dice. Hijo, hija, ustedes quieren hacer esto, aquello, juntarse, en fin. Sin embargo, recuerden, yo les voy a decir cuál es la verdad de las cosas. La verdad de las cosas es esta. Y si ustedes no siguen esta verdad, las consecuencias son estas. Este es el mejor servicio que podemos hacer a los hijos, a los jóvenes, los profesores, a los amigos, las amigas. Este es el mejor servicio, porque nadie se lo hace en este mundo. Como que nadie está interesado en la verdad. Y decía Jesús, esto los pone en contacto con la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la libertad es la verdad, decía Jesús. Juan 8:32. La verdad os hará libres. ¿Qué hay? ¿Alguna pregunta ahí? Solo nos piden orar por las clarisas que están pasando por momentos difíciles. La En Honduras. Clarisa de Honduras. Sí. Parece que la que ha salido del hospital. Hoy estaban diciendo. Entonces, esperamos que vaya mejor. Alguien invitaba a orar por las clarisas de Honduras. El virus entró en el monasterio. Entonces, sí, las recomendamos al Señor. Hoy he oído decir que la Clarisa, María de Jesús creo que era, que había sido llevada al hospital, ha salido, ha superado la dificultad. Esperamos que así sea para todas. Salió bien. Sí.
Ese es en Así, Comayagua. sí. Bien, Y ahora, los frailes en Comayagua, ¿cómo están? ¿quién? María de Jesús. ¿Qué quiere decir? Los frailes ahí, los frailes en Ah, los Comayagua, frailes, ¿cómo están? ¿Están bien de salud? los frailes son duros de matar, de manera de tranquilos. Pero Yo ahí no he, tenemos enfermitos. yo no he oído nada. Parece que todo va bien. Todo va bien. Si no Gracias a Dios. se sabe, Gracias. se sabe inmediatamente, sí. Bueno, ahora vamos a tener 5 minutos de descanso y ustedes vean si puede tener alguna pregunta. Y si no, seguimos. Sí.
Ahí mejor. Justamente para él. Vamos a... Buenas noches. Ya me recuerdo que se me olvidó Fray. de orar al inicio. Paciencia. Entonces vamos a orar ahorita. El salmo de hoy, Salmo 15, dice así: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Repitamos. Protégeme, Dios mío, que me Dios refugio en ti. mío, que me refugio Protégeme, Dios mío. Refugio en ti. Protégeme, Dios mío. Eso, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Protégeme, Dios Dios mío, mío, que me refugio en ti. Me refugio en ti. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. ¿Hay alguna preguntita? Padre. Entonces vamos a retomar estos círculos. Así tenemos una idea completa de lo que hemos recorrido, tocando unos puntitos. En el centro está la conciencia, que hemos dicho es ese conocimiento que el ser humano tiene dentro de sí mismo. Y además es un conocimiento base para poder hacer el recorrido de la vida. Es el centro de humanización. El ser humano se va humanizando. Un bebé está naciendo. A un momento dado empieza a abrir los ojos, a mirar a la mamá, al papá. Bueno, es su conciencia que empieza a explorar y a darse cuenta de dónde está, quién es él, dónde está
y eso aumenta cada vez más en la medida que ese ser humano se hace cada vez más humano, va creciendo cada vez más. El centro propulsor de esta humanización es la conciencia. Por eso tanta importancia. Y ahí hemos visto las clasificaciones de la conciencia. Que sea recta, que sea cierta, que sea verdadera. Que no sea viciada, que no sea dudosa, que no sea errónea. Esto, el ser humano que empieza a reflexionar, son términos que ha ido aclarando, ubicando y le ha dado la posibilidad de conocer mejor, conocerse mejor, conocer mejor a los demás, conocer mejor la realidad. Y así la humanidad tiene la posibilidad de corregirse, de acertar mejor lo que tiene que hacer. Hay una pregunta con respecto a la conciencia. A ver. ¿Qué conciencia tienen los que masacraron a sus compañeros en la cárcel? ¿Qué se puede hacer por ellos? Tienen una conciencia completamente perdida. Nada de recta, solo viciosa. Nada de cierta, solo dudosa. O sea, no estaban diciendo, estamos haciendo bien. No, simplemente que me importa eso. Y una conciencia completamente errónea, porque el resultado de sus acciones no corresponde a la verdad de la realidad, de la creación. Esto, una conciencia arruinada. ¿Dónde se arruinó esa conciencia? ¿Cuándo se arruinó? Eso a veces no es difícil, pero ir a buscar los puntos no es fácil. De ahí la importancia de educar a la buena conciencia. Los niños, las niñas, los jóvenes y poco a poco todo el mundo, para que estas cosas no sucedan nunca. ¿Qué se puede hacer? La sociedad tiene sus leyes, que se han transmitido de edad en edad, que le dice, lo único que se puede hacer es hacer sentir que esa acción conlleva solo sufrimiento y por lo tanto no conviene hacerla. Eso es una cosa buena para el que la hizo y es una cosa que puede ayudar a otros que están pensando hacerla. Sin embargo, eso es lo que se llama la cárcel y no es fácil decir que la cárcel soluciona los problemas. Algo es algo. Algo es algo. Nosotros, una sugerencia, que ante estos casos
lo único que podemos hacer es ayudar a los niños, a los jóvenes, a reflexionar sobre estas cosas. Con estos términos, sentémonos. Esta es una noticia que hoy acaban de darla. Sentémonos y a ver, ¿qué pensamos? Tú, José, ¿qué piensas? Y oigamos José. Tú, María, ¿qué piensas? Oigamos María. Y al final recogeremos los varios pensamientos y naturalmente el que llamó a reflexionar se supone que tenga elementos para ayudar a profundizar un poco más. Y entonces, todo acontecimiento puede servir para crecer. A veces nos damos cuenta que los muchachos, las muchachas están viendo una película. Frecuentemente lo que se puede hacer es, bueno, yo también me pongo a ver la película. Al final reflexionaremos un poquito sobre lo que es la película. Y es así como se va educando la conciencia. El segundo círculo, la conciencia, esta realidad. Actúa. ¿De qué manera actúa? Naturalmente, en la reflexión, los filósofos han encontrado palabras. La conciencia busca razones. Cuando tiene que actuar, quiere saber qué y por qué. Así ha actuado la conciencia desde el inicio de la humanidad. Entonces, la conciencia busca razones. Una razón es tal cuando resulta según la verdad. Si alguien se asoma a la ventana y dice, están llevando una persona al hospital. Alguien más dice, no la está llevando al hospital. Están haciendo una procesión y están llevando el Cristo muerto. Bueno, uno de las dos ideas corresponde a la realidad. Si es que lo está llevando al hospital, entonces la razón es de aquel que dijo, están llevando a un enfermo al hospital. Y entonces se le dice, usted tiene la razón. Y a la otra persona se dice, usted no tiene la razón. Entonces tomamos la decisión. En este caso, ¿qué decisión vamos a tomar? Si es el Cristo muerto que pasa por la calle, yo me voy a juntar a la procesión. Bueno, a raíz de esa razón, yo tomo una decisión. Así funciona la conciencia. Y naturalmente la razón va desde lo más superficial a las más profundas. El tercer círculo. Bienes y valores.
además de las razones, tiene cosas alrededor. La conciencia se da cuenta que hay cosas que son buenas, que dan vida. Entonces, tiene la gana de hacerla propia, esa cosa buena. Una fruta. La fruta hace bien, es un bien que está allí. Yo lo hago mío, agarro la fruta y me la como. Para mí esa fruta tiene valor, tiene vida, produce en mí vida. Entonces, ¿qué es un valor? Es un bien hecho propio. Eso sea en el mundo vegetal o en el mundo animal o en el mundo mineral. Hay tantos bienes. Se trata de hacerlos propios para nutrirse. Naturalmente, la conciencia sabe que no todos los bienes son de todos y pueden usarse de cualquier manera. Sí, esto es reflexiones, estudio, profundizaciones, pero ahora nos interesa saber que la conciencia maneja este tipo de contenidos. La cuarta, Normas. las leyes y las normas. Muy importante. Ordinariamente pensamos en las leyes y las normas que están en la Constitución de una república o leyes que están en la jurisprudencia de Guatemala. ¿Qué son esas leyes? Esa Constitución. Simplemente recolecciones. Se han recogido los valores que nuestra sociedad de Guatemala ha ido encontrando a lo largo de los siglos. Se ha dado cuenta que usando esos valores, nuestra sociedad se nutre. Entonces se ha puesto en una norma y se dice, a los 10 años todos tienen que ir a clase. Es una norma. Porque la sociedad de Guatemala se ha dado cuenta que a los 10 años todo niño, toda niña debe de haber aprendido a leer y escribir y otras cosas. Esas son las leyes. Eso desde esta ley, norma sencilla, hasta las grandes normas. Y eso es la cultura que nosotros manejamos. Es muy importante, ¿verdad? A veces se dice, ese pueblo es un pueblo de mucha cultura. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que es un pueblo que ha ido recogiendo muchos y grandes valores. Cuando decimos que China es un pueblo de una cultura muy grande, China tiene al menos 7.000 años de vida asociada y ha ido recogiendo con la historia, con las luchas, con los sufrimientos, con las enfermedades. El coronavirus
es un elemento cultural importantísimo. Eso ahora se empezará a estudiar de dónde vino, cómo reaccionó, por qué ese pueblo sí, ese pueblo no. Y entonces entrará en la cultura de los pueblos como normas. Y eso, y la gente que vendrá dentro de 1000 años sabrá por qué hay ciertas normas. Y finalmente, Niveles de actuación moral. los niveles de actuación moral. Hemos hecho referencia hace poco. 3 niveles. Primer nivel, de fondo, el círculo grande, la opción fundamental. Eso. Nosotros escogemos a 3 niveles. Primer nivel, de fondo, abarca todo, todos los niveles. Se llama opción fundamental, porque es una opción que abarca toda la vida. Yo quiero hacer la opción fundamental de pasar en este mundo haciendo solo el bien. Esta es mi opción fundamental. Mi opción al primer nivel, a nivel total, a nivel que abarca todo lo demás. El segundo nivel, a nivel un poco más parcial, dentro de la vida que uno quiere hacer el bien, está cómo tratar la política, cómo tratar la ciencia, cómo tratar la religión. Yo tendré que escoger a estos niveles parciales. Lo que hemos dicho es que estos niveles parciales tendrán que coordinarse en armonía con el nivel total, fundamental, que es la opción. Entonces, si digo que quiero pasar en este mundo haciendo el bien, no voy a tratar la política en favor de los ricos y apartando a los pobres y dejando morir a los pobres. Entonces eso no está de acuerdo con la opción fundamental. Por lo tanto, te estás desbarajustando. Te está desbarajustando. Y luego está el tercer nivel. No solo a nivel parcial, sino a nivel de actos. Yo escojo la justicia social, pero luego viene una persona que me ha prestado 1000 quetzales y yo le digo que no, me prestó solo 500 y por lo tanto yo le doy 500. Este acto no está de acuerdo ni con la opción fundamental y ni con la parcial. Está desbarajustado. Entonces aquí lo que más se enseña es que todas las opciones tienen que estar coordinadas. Y la opción que la coordina es la opción fundamental. Y finalmente el pecado. Pecado, hemos dicho que viene Santiago, capítulo 1, verso de 12 a 18.
Carta de Santiago dice de una manera maravillosa qué es el pecado y cuál es la dinámica del pecado y cuál es el fruto del pecado. Empieza con decir, el pecado inicia con un deseo mal orientado. Un deseo que quiere bienes que no son propios. Y si uno no detiene este deseo, más bien lo alienta, entonces ese deseo llega a convencer la voluntad a querer realizar ese deseo. Ese es el pecado. Y si se continúa hasta el final, consumar el pecado, como se dice, hasta el final, entonces, al final, viene la muerte. Ejemplo sencillo. Yo he visto 1000 quetzales por allá. Me viene el deseo de hacer los míos, porque 1000 quetzales son buenos, solo que me doy cuenta que no son míos. Y por lo tanto no los podría agarrar. Pero yo los miro y los vuelvo a ver y me crece el deseo de hacer lo mío y al final la voluntad dice, dale, agárralo ya. El pecado. Ahora, tú podrías a este punto decir, no, que esto causa problema, mejor lo dejo allí, me voy. El pecado ya lo hice, pero se detuvo a un cierto punto. Pero dice Santiago, si tú quieres seguir hasta el final, hacer ese 1000 quetzales tuyo e irte, entonces, ¿qué te sucede? ¿Alguien te vio? O si no te vio, te denunciaron y ahora estás en la cárcel. La muerte. Este es el pecado. Si leemos el periódico, vayamos a ver el inicio de toda muerte que encontremos. Y veremos que la dinámica es exactamente la que presenta Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versos de 12 a 18. Vayan a leerla, a posesionarse de esa y ayudar a los demás. Además de uno. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Hemos terminado. Dijo capítulo 1. Capítulo 1, versos de 12 a 18. Entonces, Gracias, Fray. ya saben que el 15 de junio, que es también martes de la tercera semana, me parece, va a empezar algo más largo, que es lo que ustedes ya conocen, la verdadera imagen de Dios. Pero hay muchos, sobre todo aquí en la colonia reformita, que no conocen. Entonces, vamos allí. Ahí vamos a explicar cómo llevamos adelante la cosa. Yo les aconsejo que si pueden, vuelvan a ver eso.
aunque lo hayan oído, lo hayan visto, porque siempre hay cosas nuevas que se puede profundizar. Siempre Carlos, con su brazo derecho, Silvia, que está siempre al lado, entonces nos van a ayudar a hacer las cosas como se debe. Les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. 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 Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches.